Buenos días a todos y a todas. Siendo las 12:49 del día 11 de junio del 2026, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio General de Auditores de esta Auditoría General de la Nación, que fuera convocada para el día de la fecha. Se verifica el quórum reglamentario, ya que se encuentran presentes las auditoras generales, doctoras Mónica Almada y Pamela Caletti, los auditores generales, doctores Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Mariano Plaza, Luis Naidenov y quien les habla. La sesión es pública y de acceso irrestricto a través de la plataforma digital. Antes de empezar con el tratamiento del orden del día, les propongo aprobar la incorporación de los asuntos ingresados sobre tablas. Le doy la palabra a la secretaria de la Oficina de Actuaciones Colegiadas para que los anuncie. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Ahí va. De nada. Como puntos 6 y 7 se incorporarían los asuntos ingresados desde la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, que preside el auditor doctor Piazza, en las actuaciones 27, 2025 AGN y 489, 2024 AGN respectivamente, y como punto 8 lo elevado por la Comisión Administradora para consideración y conocimiento. Muy bien, si les parece, aprobamos la incorporación de estos puntos para tratamiento como puntos 6, 7 y 8 del orden del día. Se vota aprobado. Siguiente punto. Punto 1, actas. Acta número 5 y 6 de 2026, que son correspondientes a las sesiones ordinarias de fechas 30 de abril de 2026 y 21 de mayo de 2026, respectivamente. Muy bien, pongo a consideración. Tiene la palabra... ¿Quién pidió primero la palabra? Doctor Fernández tiene la palabra. Con la corrección ya se hizo del doctor Naidenov, entonces ya está, listo. Aprobado. Vamos a elevar las resoluciones a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de lo resuelto por el colegio con la parte resolutiva y el informe correspondiente que se apruebe en este colegio, y se va a acompañar las actas también con las actas completas que pueden tener o no disidencias. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Igual aprobamos las que están con esa metodología. Perfecto. Se pone a consideración, se votan, aprobadas. Siguiente punto. El punto 2, control externo financiero gubernamental. Punto 2.1, actuación 127-2026 AGN. Es un informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que preside la auditora general doctora Caletti. Está para consideración. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Caletti. Gracias, señor presidente, señores auditores, señora auditora. El proyecto en consideración corresponde a la auditoría de los estados contables de Aerolíneas Argentinas, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2025, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025. La opinión es favorable sin salvedades. Los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Aerolíneas al 31 de diciembre de 2025, así como sus resultados, evolución de patrimonio neto y flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes. La dirección de la sociedad es la responsable de la memoria anual, lo cual no es parte de los estados contables ni del informe de auditoría correspondiente, por lo que debe ser tenido en cuenta. La opinión sobre los estados contables no cubre la información de esta memoria anual y por lo tanto no expresa de ninguna manera una conclusión al respecto. Los estados contables por el ejercicio número 36, iniciados el 1 de enero del 25 y finalizado el 31 de diciembre del 25, fueron preparados en moneda constante, es decir, peso de poder adquisitivo al 31 de diciembre. El estado de situación patrimonial es: el activo asciende a 2.719.963 millones, el pasivo 2.701.908 millones, resultando el patrimonio neto en 18.055 millones.
El estado de resultado nos da que los ingresos netos para 2025 son de 3.151.896 millones y para 2024 3.302.462 millones, mientras que los costos de servicio para 2025 ascendieron a 2.564.907 millones y para 2024 2.917.084 millones. Tanto cero me confundo. La ganancia bruta para el 2025 fue de 586.989 millones, mientras que para 2024 385.378 millones. La ganancia neta, una vez deducida de la bruta, conceptos como gastos administrativos, gasto de comercialización y los resultados financieros y por tenencia, fue para 2025 de 238.193 millones, mientras que 2024 fue 356.252 millones. Es decir, se redujo en más de un 30% respecto a 2024. El estado de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2024 era negativo por 283.165 millones, mientras que al 31 de diciembre es positivo por 18.105 millones de pesos. Esta diferencia se produce un aumento patrimonial de 301.220 millones de pesos. Y este aumento se produce por la combinación de dos efectos. La ganancia neta de 2025 de 238.193 millones y un efecto de un revalúo técnico en su patrimonio. La sociedad presenta un capital de trabajo negativo de 463.392 millones. La sociedad adopta un criterio contable alternativo para evaluar parte de sus bienes de uso y propiedades de inversión existentes, sus valores razonables resultantes del modelo de revaluación. Al 31 de diciembre fueron revaluados los bienes incluidos en los rubros: aeronave, motores, simuladores, edificios y mejoras sobre terrenos arrendados, edificios y mejoras sobre terrenos propios. El resto de los bienes fueron reexpresados en moneda constante. Para obtener el valor razonable de los bienes revaluados, la sociedad se basó en valores otorgados por especialistas, informes técnicos al 31 de diciembre elaborados por Levin de Argentina S.A. Desde la toma de control en 2008, el Estado Nacional, en carácter de accionista mayoritario, instrumentó mecanismos necesarios a fin de cubrir necesidades financieras de la sociedad para asegurar la prestación del servicio de ampliación y su mejoramiento. De acuerdo con lo mencionado en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de febrero de 2025, tiene que tenerse en cuenta que la sociedad se encontraba encaminada a revertir su patrimonio neto negativo en el corto plazo y que no recurriría en lo inmediato a asistencia del Estado, atento a la mejora de la performance operativa y financiera, por lo que el representante del Estado Nacional dejó constancia que el Estado Nacional ratificaba su voluntad de mantener la empresa en funcionamiento. En lo referente a la unidad de medida, los estados contables fueron preparados en moneda constante, peso a valor adquisitivo al 31 de diciembre de 2025, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con las normas técnicas respectivas. Y a los efectos de la presentación comparativa se efectuaron las reclasificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para poder exponerlo en bases uniformes y comparables. A los efectos de informar los saldos y las transacciones se consideran como grupo empresario las sociedades alcanzadas por la Ley 26466 de diciembre de 2008, que había dispuesto la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, Cielos del Sur, y sus empresas controladas Optar, Jetpack y Aerohandling. El Estado Nacional, accionista de la sociedad, ha designado ciertos directores comunes en los organismos y al 31 de diciembre de 2020 toda la operación de Austral Aerolíneas fue absorbida Austral Líneas Aéreas, fue absorbida por Aerolíneas Argentinas mediante un proceso de fusión. Dicha fusión y la consecuente disolución de Austral quedó finalmente consolidada a diciembre de 2020. Toda esta historia es lo que fue permitiendo que hoy se presenten estos estados contables con esta numeración. Durante el ejercicio 2024 se devengaron y percibieron transferencias del Estado por 58.703 millones, pesos históricos, que reexpresados a 2025 serían 89.963, los cuales fueron transferidos a gastos corrientes y destinados principalmente a la reducción de personal. Y durante el ejercicio 2025, la sociedad no solicitó ni recibió transferencia por parte del Estado Nacional. Este proyecto, en estas condiciones, es que se encuentra en condiciones de ser aprobado. Muy bien.
Se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.2 es la actuación 272-2025 AGN, es el informe de auditoría emitido por el auditor independiente respecto de los estados contables del ente regulador de agua y saneamiento ERAS por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector a cargo de la doctora Caletti. Para consideración. Bien, tiene nuevamente la palabra la doctora Caletti. Este va a ser más breve. El ente regulador de agua y saneamiento, ERAS, es un organismo autárquico interjurisdiccional creado por la Ley 26.221 en el 2006, encargado del control y regulación del servicio público de provisión de agua potable de aguas comarcales de Cava y partido del conurbano bonaerense, como así también verificar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria establecidas en el contrato de concesión. La AGN audita los estados contables del 31 de diciembre de 2023, incluyendo situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo efectivo, notas de anexos contables. La auditoría se realizó conforme norma de control externo financiero gubernamental y la resolución técnica 37. La opinión es favorable sin salvedades. Los estados contables auditados presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial de ERAS al 31 de diciembre de 2023. La cifra y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 son presentados con el propósito de ser interpretados exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. Muy bien, con las consideraciones hechas por la doctora Caletti, se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. Perdón. El punto 2.3 es la actuación 332-2025 AGN, informe de auditoría emitido por el auditor independiente referido a los estados contables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. También ha sido elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero y fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del sector no financiero que preside la doctora Caletti. También está para consideración. Muy bien, tiene nuevamente la palabra la doctora Caletti. Bien. AISA, estados contables auditados cerrados al 31 de diciembre de 2025. AISA, como sabemos, fue creada por decreto 304 en el año 2006, ratificada por ley 26.100, es la encargada de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales de Cava y algunos partidos bonaerenses. El capital está integrado un 90% por el Estado Nacional y el 10% restante por trabajadores conforme el PPP, Programa de Propiedad Participada. La nota 1 a 4 de los estados contables señala que por ley 27742 del 27 de junio de 2024 se establece que AISA está sujeta a privatización y o concesión. La resolución 704 del 24 de junio del 26 autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional, aprobando pliego respectivo publicado en junio de 26 para la venta de la totalidad de acciones de titularidad del Estado, que es el 90% del paquete accionario. Su financiamiento proviene de recursos generados por AISA y transferencia al Estado. La opinión favorable con salvedades. Se fundamenta en que la sociedad registra transferencias recibidas por el Estado Nacional para financiar gastos corrientes en el estado de resultados como si fuera parte de la utilidad bruta, en lugar de exponerlas en el estado de patrimonio neto como lo establece la normativa. Si bien durante el presente ejercicio no se recibieron transferencias para financiar gastos corrientes, los resultados no asignados contienen una distorsión por transferencias para financiar gastos corrientes que se verán en el valor final del patrimonio. Muy bien. En consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.4 es la actuación 501-2024 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19 en la República Argentina del Ministerio de Salud. Es el convenio de préstamo 9083 del BIRF y el financiamiento adicional 9292 también del BIRF por el ejercicio irregular número 3, iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 30 de octubre de 2024. Ha sido elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández. Está para consideración. Muy bien, tiene la palabra el doctor Fernández para considerar este expediente. Gracias, presidente, auditoras generales y auditores generales.
Estamos en tratamiento de un informe de auditoría financiera sobre el préstamo destinado al financiamiento del proyecto de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19 en la República Argentina. En esta oportunidad se trata de un informe de auditoría sobre los estados financieros consolidados, el estado de fuentes y usos de fondos, estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento, y sus notas correspondientes, todos ellos para el ejercicio irregular que comprende el periodo entre el mes de enero del año 2022 y octubre del año 2024. El proyecto tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud argentino frente a las situaciones con la pandemia de COVID-19, mediante acciones de prevención, detección, atención de pacientes y provisión de información basada en evidencia. Asimismo, busca mejorar la preparación del sistema de salud para enfrentar situaciones de emergencia sanitaria y responder a una mayor demanda de atención. Este programa comprende el préstamo original de $500 millones por el préstamo BIRF 9292 y de $35 millones por el préstamo BIRF 9083, todos ellos tomados en el marco de la emergencia sanitaria, ya que ambos fueron firmados en los años 2020 y 2021, respectivamente. Como resultado de estos proyectos, el total financiado a la Argentina ascendió a $535 millones. Este informe examina el tercer ejercicio del proyecto que finalizó en el año 2024, utilizándose el 100% de los fondos acordados. Las principales observaciones realizadas refieren a deficiencias administrativas en proceso de selección, contratación y pago de bienes y equipos, y fueron enviadas al auditado con sus correspondientes respuestas para que obran como parte del informe. Fue aprobado por la Comisión por unanimidad y pido su aprobación. Muy bien, se pone en consideración, se vota, resulta aprobado. Siguiente punto. El punto 2.5 es la actuación 127-2025 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 11783 CAF por el ejercicio regular número 1, iniciado el 1 de julio de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández, también para consideración. Muy bien, de vuelta tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Gracias, presidente, auditoras generales y auditores generales. En este punto estamos en tratamiento de la auditoría realizada sobre los estados financieros del Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores. El informe comprende el ejercicio irregular entre julio del año 23 y diciembre del año 24. El programa tiene por finalidad apoyar a pequeños y medianos productores fructícolas mediante la modernización de sus procesos productivos y de procesamiento, facilitando su acceso a mercados externos para mejorar su productividad y aumentar su capacidad de exportación. El programa se organizó en 3 componentes. Primero, asistencia financiera para la recuperación de los complejos agroexportadores fructícolas. Segundo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector mediante financiamiento de inversiones y asistencia técnica y comercial para mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados. Tercero, gestión, seguimiento y evaluación del programa. El préstamo original es de $75 millones por la CAF y $4 millones de aporte de fondos locales. El préstamo que se firmó en el año 2022 tiene previsto el cierre para el 19 de agosto del 2026. Sin embargo,
al cierre del ejercicio auditado solamente se ejecutó el 4,67% del préstamo. Como vemos, una importante subejecución financiera y ejecutiva. Entre las principales cuestiones observadas por el equipo auditor es importante compartirles lo siguiente. Con posterioridad al cierre del ejercicio 2024, se procedió a la devolución de fondos desembolsados que no habían sido aplicados al proyecto de la CAF. Se constató una escasa actividad en la implementación y desarrollo de los acuerdos institucionales previstos en el marco del programa. Se señala una inversión de recursos del préstamo en el Fondo de Garantía a empresas para el otorgamiento de subpréstamos a través del Banco Vice. Como hecho posterior al cierre de esta auditoría, el ejecutor señala que se encuentra en tratativas para dar de baja el programa, así como el financiamiento oportunamente acordado. Más allá de lo mencionado que hacen a la propia gestión del préstamo en relación a sus estados auditados, la opinión es favorable sin salvedades, habiéndose indicado en otras cuestiones las observaciones que acabo de mencionar. Fue tratado por comisión por unanimidad y pido su aprobación. Muy bien, entonces se pone a consideración, se vota, aprobado. Siguiente punto. El punto 2.6 es la actuación 495-2024 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 8712 del BIRF por el ejercicio irregular número 7, iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 30 de noviembre de ese mismo año. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el auditor general doctor Fernández y también está para consideración. Muy bien, tiene nuevamente la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Estimados auditoras generales y auditores generales. Estamos en tratamiento de un informe de auditoría financiera sobre el préstamo destinado al Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda. En esta oportunidad se trata de un informe de auditoría sobre los estados del ejercicio irregular comprendido entre enero del 2024 y noviembre del año 2024, dado que se trata de un cierre del proyecto. El proyecto tuvo como objetivo incrementar el acceso a la vivienda formal para hogares elegibles y mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares de asentamientos urbanos precarios seleccionados. Para ello, cuenta con la parte 1 destinada a la mejora de acceso a la vivienda formal y la parte 2 para mejorar el hábitat de los beneficiarios de manera integral. El monto del préstamo acordado con el Banco Mundial ascendió a $200 millones, con un compromiso de aporte local de $6 millones. El convenio fue firmado en el año 2017. Acumuló al cierre de ejercicio auditado una ejecución del 77,02% del préstamo. Como es habitual, paso a informar el detalle de los gastos en consultoría. Proyección, por favor. Vemos que se trata de 2 consultores individuales y sin gastos en personas jurídicas. Estos gastos en consultoría acumulados representan el 1,2% de los montos desembolsados y ejecutados a esa misma fecha. Las principales observaciones del ejercicio auditado refieren a pago de certificado de obras realizadas, ejecución y cierre del programa, obras, proceso de selección y contratación de consultores individuales, proceso de selección y contratación de servicios no consultoría, proceso de selección y contratación de servicios en obras, obras de control interno. En las últimas 3 mencionadas,
datan también del ejercicio anterior auditado y no fueron subsanadas. Es necesario indicar que estas observaciones fueron debidamente informadas a la dirección a cargo de la ejecución del proyecto y cuentan con su respectivo descargo en el propio informe que estamos tratando. Para finalizar, quiero indicar que la opinión sobre los estados financieros del programa, el estado de solicitudes de desembolsos y justificaciones sobre la conciliación de la cuenta designada es favorable sin salvedades. Lo ponemos a consideración. Muy bien, se pone a consideración, se vota, resulta aprobado. Siguiente punto. El punto 2.7 es la actuación 136-2025 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal, etapa 1 del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 11553 CAF por el ejercicio número 3, iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública a cargo del doctor Fernández y está también para consideración. Muy bien, tiene la palabra nuevamente el doctor Fernández. Gracias, presidente, auditoras generales y auditores generales. Continuando con los temas de la Comisión de Deuda Pública, en este punto estamos en tratamiento de un informe de auditoría financiera sobre el préstamo destinado al Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal, etapa 1, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, CAF. En este informe se examinan los estados financieros, sus notas correspondientes, el estado de desembolsos y la cuenta especial para el ejercicio 2024. El programa tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de la población de los municipios a través de intervenciones de infraestructura urbana local. Estas llamadas intervenciones refieren a los siguientes objetivos específicos: favorecer el acceso de la población a servicios básicos de infraestructura y equipamientos urbanos necesarios; generar proyectos de inversión que promuevan el desarrollo local y contribuyan a mejorar la gestión urbana ambiental, la sostenibilidad de las ciudades y la competitividad de las economías regionales; mejorar la eficiencia de la inversión pública provincial municipal a través del fortalecimiento de los sistemas y capacidades de gestión locales. El préstamo otorgado por la CAF es por un monto de $200 millones. Además, por su parte, la Argentina se compromete a realizar un aporte de fondos locales equivalentes a $22.230.000. Este informe examina el tercer ejercicio del programa y tiene prevista su finalización en este año con fecha 5 de septiembre del año 2026. Dada esta circunstancia, resulta importante lo resaltado por el equipo auditor respecto de la importante subejecución de los fondos, que ascienden a solo el 4,64%. El organismo ejecutor es el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, como responsable primario en la materia, y de la Secretaría Legal y Administrativa, que actúa como responsable del área de coordinación administrativa por intermedio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura. En relación al seguimiento de los gastos de consultoría, tal cual es habitual en mis presentaciones, proyección por favor, informo que en este ejercicio se realizaron gastos de consultoría para 31 consultores individuales, un total de $666.400, y para una firma consultora por un total de $22.517. A la firma Bertora y Asociados SRL, encargada de la realización de la auditoría para el ejercicio 2023.
Estos gastos de consultoría acumulados al 31 del 12 del 2024 representan el 8% de los montos desembolsados y 14% de lo ejecutado a esa misma fecha. Como vemos, a la baja ejecución total del proyecto se suman los gastos de consultores individuales. El programa financia obras pequeñas en municipios. En este caso se evaluó en la muestra de auditoría una obra de repavimentación de la provincia del Chaco, con algunas observaciones insertas en el propio memorando del informe. Digo esto por cuanto principales observaciones del ejercicio 2024 refieren justamente al proceso de selección y contratación de obras y otras cuestiones de carácter administrativo. Más allá de lo mencionado, la opinión de los estados es favorable sin salvedades, habiéndose indicado otras cuestiones que el equipo auditor consideró pertinentes comunicar. Se aprobó por unanimidad, presidente, en la comisión. Muy bien. Vamos a ponerlo entonces en consideración. Se pone en consideración, se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 3, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Punto 3.1, es la actuación 378-2024 AGN. Informe de auditoría elaborado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, referido a la gestión de las transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados, transferencias a cajas previsionales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, programa 99, subprograma 7, actividad 1. Periodo auditado 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales y presentado por la Comisión de Supervisión de Transferencias de Fondos Nacionales que preside el doctor Naidenov. Está para consideración, no habiéndose recibido respuesta por parte del organismo auditado. Muy bien, tiene la palabra el doctor Naidenov. Hola, muchas gracias. Bueno, como fue presentada por la Secretaría, estamos ante una auditoría cuyo objetivo fue evaluar la gestión realizada por la Administración Nacional de la Seguridad Social en las transferencias a 4 provincias, en este caso Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, para la sostenibilidad de las cajas previsionales que no fueron transferidas. Como bien se explicitó, el periodo auditado arranca desde enero del 23 hasta septiembre del 24. Primer dato para resaltar, de las cajas no transferidas, que son 13 provincias que no transfirieron sus cajas, estas 4 provincias ejecutaron el 87% total en el 2023 del monto transferido. Pero sí me parece importante destacar algunos antecedentes previos para entender cabalmente el tema o de qué estamos hablando, o para poner en valor los hallazgos. Este es un tema que está atravesado históricamente en la Argentina y hasta el presente por tensiones políticas y judiciales en todo lo que tiene que ver con la cuestión del federalismo fiscal y la sustentabilidad del régimen previsional en la Argentina. Allá por los años 94-96, después del Pacto Fiscal 1 y 2, que incluyeron acuerdos como la detracción del 15% de los fondos del ANSES, de la masa coparticipable de las provincias para financiar el ANSES, en aquella oportunidad 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron sus cajas. Pero hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas, generándose un sistema previsional muy heterogéneo en la Argentina, es decir, algunos sistemas con régimen de movilidad diferenciador, con años de aportes diferenciadores para poder jubilarse, hasta con montos en los importes a percibir que eran muy disímiles entre las cajas transferidas y no transferidas. Se avanzó más adelante en el 99 con un compromiso federal. Ese compromiso federal en el año 99 estableció como criterio rector, el compromiso del Estado Nacional de financiar a aquellas provincias que no transfirieron sus cajas. Esto se dio así en base de acuerdos que fueron celebrando respectivamente la Nación con las provincias, hasta que en el año 2003-2011 se avanzan con convenios bilaterales
entre el Estado Nacional y las provincias involucradas. Ahora bien, ¿cuándo arranca el foco del conflicto, digamos, en cuanto a la segunda tensión que hacía referencia, que tiene que ver con la tensión judicial? Bueno, entre el 2012 y el 2015 se interrumpe la transferencia de flujos a las provincias para que puedan financiar las cajas previsionales no transferidas. Esto culmina con muchas provincias recurriendo ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el año 2015 cambia el gobierno y el primer acuerdo que se da entre las provincias argentinas y el Estado Nacional, como consecuencia de un fallo de la Corte de noviembre del 2015 de la devolución del 15%, declara la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de los fondos del ANSES, y es un convenio de devolución en cuotas para con las provincias. Eso fue en mayo. En el mismo mes de mayo del año 2015 se celebra lo que se conoció como la famosa Ley de Reparación Histórica, que más allá de contemplar, entre otros aspectos o capítulos, todo lo que tiene que ver con afrontar la litigiosidad de los ciudadanos que habían reclamado ante la Corte, contiene un capítulo especial referido a la cuestión de el financiamiento del Estado Nacional con las provincias que no transfirieron sus cajas. Ahí se estableció un criterio rector, es decir, transferencias mensuales actualizadas bajo compromiso previo de convenio bilateral entre las provincias, y ese convenio bilateral tenía que estar acompañado de auditorías permanentes. Se estableció un criterio tipo de simulación en cuanto a los importes a transferir, y ese criterio de simulación con un principio rector para tratar de lograr un criterio de equidad tributaria en la Argentina, para frenar la disparidad entre las provincias que transfirieron y no transfirieron sus cajas. Ahora bien, con este criterio, nosotros estamos auditando el periodo desde el 23 hasta septiembre del 24. Tenemos que decir que en todo el periodo del año 2023 se realizaron transferencias por 170.354 millones entre los hallazgos, que reflejan una ejecución presupuestaria del 97,3%. Prácticamente la transferencia fue total en el año 2023 en cuanto a las cajas previsionales no transferidas. Con tres inconvenientes, digamos, que para el futuro. En primer lugar, la no actualización mensual de las transferencias. No se actualizaban mensualmente las transferencias, los anticipos mensuales. En este mismo periodo tampoco se cumplió ni con los convenios ni con las auditorías previas que estableció como criterio rector la Ley de Reparación Histórica. Y los sistemas de información utilizados para procesar los datos remitidos por las provincias, esos sistemas simulados presentaban debilidades en cuanto a la información que remitieron las provincias. Esto podemos decir del periodo 2023. Ahora, pasando al ejercicio 2024, bueno, nos encontramos con una situación diametralmente distinta. No podemos hablar de porcentajes. Directamente en el 2024 se interrumpió el envío de fondos a las provincias para financiar las cajas previsionales. Se interrumpió. Con excepción de la provincia de Entre Ríos, en el periodo no auditado, que percibió, creo, 2.000 millones de pesos, el resto de las 4 provincias justamente no recibieron un solo centavo. Sí quiero dejarse aclarado en este punto que no se transfirieron, pero que se contaba con presupuesto, que si bien no fue aprobado, fue prorrogado y en vigencia el presupuesto anterior, que contemplaba una partida con un monto de 122.767 pesos, es decir, dicho sea de paso, 30 puntos menor que el presupuesto vigente del ejercicio anterior, pero las partidas no se dieron. Obviamente, ¿cómo terminó esto? Con mayor conflictividad judicial, entre las cuales las 4 provincias que estamos auditando terminaron recurriendo a la Corte. Con posterioridad, algunas provincias alcanzaron acuerdos, esto es el caso de Córdoba, que alcanzó un acuerdo con el Gobierno Nacional, y otras causas se encuentran abiertas en la Corte y pendientes de resolución. A modo de conclusión del informe, la interrupción de los anticipos mensuales genera 2 grandes inconvenientes. No solamente el corte abrupto del flujo financiero, de lo que significa para las provincias hacerse cargo de las cajas
provinciales no transferidas, cuya obligación corresponde a la Nación por la propia Ley de Reparación Histórica, que está plenamente vigente. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los pasivos contingentes que se fueron generando por la acumulación mensual no actualizada y, lógicamente, en la mayor conflictividad. Finalmente, sí quiero poner en valor lo que aclaró la secretaria, que esto fue comunicado al organismo auditor y nuevamente se insistió en la comunicación para el descargo y no se obtuvo respuestas. Este es el informe, presidente, que fue suscripto por unanimidad por los señores auditores que formamos parte de la comisión y que solicito que sea aprobado por el cuerpo. Bien, se pone a consideración, se vota, aprobado. El siguiente punto se lee. Punto 4, convenios. Punto 4.1, actuación 29-2026 AGN. Convenio celebrado con Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. para la auditoría sobre los estados contables anuales al 31 de diciembre de 2026 y las revisiones limitadas de periodos intermedios al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2026. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la doctora Caletti y está para conocimiento. Bien, tomamos conocimiento entonces. Sí, antes, doctor Naidenov. Una omisión de lo que se había acordado justamente, perdón, interrumpo a la doctora, en la comisión, que es la remisión a los gobernadores del informe de la auditoría. Bien, perfecto. Entonces vamos a remitir a las 4 gobernaciones Sí. el informe de auditoría. A las 4 provincias involucradas. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Bien. Muy bien, perfecto. Siguiente punto. Punto 5, asuntos varios AGN. Punto 5.1, actuación 184-2026 AGN, que es un oficio librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 7, Secretaría número 14, en el marco del expediente 47825, por el que se solicita la remisión de un informe aprobado por la resolución 105-2026 AGN, que tiene carácter reservado. Ha sido como asunto elevado a conocimiento del colegio por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero a cargo de la doctora Caletti para consideración. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Caletti. Señor presidente, señora auditora, señores auditores, en el marco de la causa mencionada, el juez interviniente solicitó a esta Auditoría General de la Nación la remisión de la actuación 8225 de AGN, aprobada por resolución 105-26 AGN. Cabe destacar que el informe correspondiente a esa actuación se aprobó con carácter reservado en función de lo dispuesto en el artículo 2 de esa resolución. Por tal motivo, la Comisión de Supervisión ha elevado a este Colegio de Auditores Generales la solicitud para que se resuelva la correspondiente remisión con indicación del carácter reservado que le ha dado este colegio. Bien, se pone a consideración entonces, se vota, aprobado. Siguiente punto. Punto 5.2 es la actuación 186-2026 AGN, solicitud de ampliación del objeto de auditoría del proyecto SICA 120100861 a gestión financiera y presupuestaria integral del Ministerio de Seguridad Nacional y sus fuerzas federales de seguridad, con énfasis en las compras, contrataciones y su equipamiento, logística y armamento. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la doctora Caletti y está para consideración. Muy bien, de vuelta tiene la palabra la doctora Bien. Caletti. Sí. Señor presidente, señora auditora, señores auditores, a propuesta de la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, se elevó la modificación del objeto de la actuación de referencia en razón de las labores de auditoría ya realizadas por esta Auditoría General de la Nación en la órbita de esa jurisdicción ministerial y que fueran aprobadas por resolución AGN 161-2024. La propuesta de objeto quedaría formulada en los siguientes términos: evaluar la gestión de compra y contrataciones con énfasis en equipamiento, logística y armamento de las fuerzas federales de seguridad, gestión financiera y presupuestaria integral. Habiéndose tratado en la Comisión de Supervisión respectiva y aprobado por unanimidad, propongo la aprobación para el Colegio de Auditores Generales. Muy bien, se pone a consideración, se vota, aprobado. Siguiente punto. Gracias, presidente. A continuación se tratarían los temas que han ingresado sobre tablas al inicio de la sesión.
En primer lugar, punto 6, es la actuación 27-2025 AGN, que es un informe de auditoría realizado en la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la ex Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, actual Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad Anónima, referido a gestión del control del mantenimiento y las prácticas operativas de un ferrocarril del área metropolitana de Buenos Aires. El periodo auditado 1 de enero 2023 al 31 de diciembre 2024. Ha sido elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y presentado ante el Colegio por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos que preside el doctor Piazza. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Tiene la palabra el doctor Piazza. Gracias, señor presidente, auditores generales y demás miembros presentes. En mi carácter de presidente de la Comisión de Entes, procedo a presentar el informe de auditoría correspondiente a la actuación número 27-2025 para consideración de este colegio. Su objeto fue la gestión del control del mantenimiento y las prácticas operativas del servicio ferroviario de pasajeros de la línea General San Martín, operada por la ex Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOFSE, en el área metropolitana de Buenos Aires. Los objetivos consistieron en evaluar la eficacia con la que la CNRT gestionó el control del mantenimiento y las prácticas operativas de la línea y determinar si la supervisión ejercida por los organismos mencionados resultó eficaz para la detección y corrección de desvíos, como medio para alcanzar la seguridad del transporte, la calidad del servicio para los usuarios y la conservación de los bienes del Estado. Con relación a los hallazgos sobre la CNRT, en materia de programación de inspecciones, se determinó que la Gerencia de Fiscalización Técnica Ferroviaria cumplió parcialmente con lo establecido en su manual de procedimientos para los ejercicios 2023 y 2024, el cual se mantuvo desactualizado durante todo el periodo auditado. Asimismo, se verificaron especialidades sin inspecciones o con ejecución parcial respecto de lo planificado. Las inspecciones sobre material rodante resultaron inferiores a las previstas en el manual y no se realizaron inspecciones específicas de mantenimiento de material rodante a la línea San Martín. Se constató además que la CNRT no efectuó el seguimiento in situ de la subsanación de las irregularidades detectadas, incurrió en demoras en la notificación de las mismas a la operadora y en la mayoría de los casos no estableció plazos concretos de respuesta. De las observaciones formuladas en materia de prácticas operativas durante el periodo, la operadora respondió únicamente el 38%. Los incumplimientos sin respuesta más frecuentes se vincularon con normas de seguridad operativa y fallas en el sistema de información gerencial operativo ferroviario. Con relación a los hallazgos sobre la supervisión ministerial, se constató que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte no cuentan con un procedimiento administrativo interno formalizado para el análisis y seguimiento del control evaluativo integral. La Secretaría de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario no mantuvieron una agenda de coordinación de frecuencia predeterminada con la CNRT, ni con la SOFSE para el tratamiento de irregularidades verificadas por fuera de los informes anuales de evaluación de desempeño. Respecto de los hallazgos vinculados al financiamiento, el informe concluyó que la gestión del mantenimiento por parte de la SOFSE se desarrolló en un contexto de restricciones presupuestarias, lo que derivó en la ejecución de una cantidad de intervenciones menor a las requeridas para atender integralmente las necesidades detectadas. En cuanto al estado de la infraestructura, al cierre del periodo auditado, el 63,8% de la vía de la línea San Martín se encontraba en estado regular o malo, encontrándose elevada cantidad de material rodante con diferimiento, detenido o con elevada tasa de fallas, atribuible a múltiples factores concurrentes. Respecto de los hallazgos vinculados a la accidentología, el informe evidencia que la supervisión de la Secretaría de Transporte y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en relación con la operación de la SOFSE, línea San Martín,
no contribuyó a mejorar los resultados en materia de estadísticas accidentológicas durante el periodo auditado. Los accidentes totales se incrementaron en forma constante, 30% en 2023 y 72% en 2024, siendo los motivos técnicos los principales causantes de los choques, semichoques y descarrilamientos registrados. El episodio de mayor gravedad observado dentro del periodo auditado fue el choque ocurrido en mayo de 2024, cuya causa directa fue el incumplimiento de procedimientos operativos. Las investigaciones evidenciaron no solo incumplimientos de prácticas operativas, sino también acciones, recomendaciones y lecciones aprendidas que no fueron aplicadas en forma efectiva, como factores concomitantes del siniestro. Corresponde señalar que el 13 de junio de 2024, mediante el DNU 525, se dictó la emergencia ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, por el plazo de 24 meses con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de igual duración. En dicho marco, se encomendó a la Secretaría de Transporte elaborar un plan de acción a ser implementado por las empresas del sector y aprobó una asignación presupuestaria extraordinaria de 1.293.780 millones de pesos al presupuesto nacional para financiar dicha emergencia. A modo conclusivo, se destaca que, además de las debilidades detectadas, el informe contiene 21 recomendaciones orientadas al fortalecimiento integral de los mecanismos de supervisión, control y mantenimiento del sistema ferroviario. Los 3 organismos auditados presentaron sus comentarios al proyecto de informe. Ninguno de ellos aportó elementos que justificaran modificar los hallazgos ni las recomendaciones formuladas. Antes de solicitar la aprobación del informe, deseo destacar el trabajo del equipo del Departamento del Control del Sector Transporte, así como también dejar una breve reflexión sobre el tema. El transporte ferroviario, como ocurre con tantos otros servicios públicos de uso masivo, forma parte de la vida cotidiana de miles de personas que dependen de él para trabajar, estudiar, atender su salud o simplemente desarrollar sus actividades diarias. Cuando hablamos de infraestructura, mantenimiento y seguridad operativa, estamos hablando en definitiva de la seguridad de esas personas. Todos conocemos lo ocurrido en el pasado y sabemos que debemos actuar para evitar situaciones trágicas para la sociedad. Cabe destacar que muchas de las deficiencias plasmadas en el presente informe fueron evidenciadas también en anteriores informes elaborados por esta Casa, que tuvieron notorio carácter público por su anticipación respecto de situaciones trágicas y evitables. En su momento, advirtieron similares deficiencias y formularon similares recomendaciones que lamentablemente no fueron atendidas con la urgencia necesaria ni en el momento adecuado. Por eso es importante insistir en que los organismos auditados tomen debida cuenta no solo de las observaciones, sino especialmente de las recomendaciones formuladas. Justamente ahí reside el valor de la auditoría, en detectar problemas a tiempo y contribuir a corregirlos antes de que las consecuencias sean mayores. Teniendo en cuenta esto, quiero proponer la realización de una auditoría de seguimiento de la presente actuación, destinada a verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas en el marco del plan. Agradezco a todos por el compromiso y por el trabajo realizado. Someto a consideración del Colegio la aprobación del presente informe. Bien, me están pidiendo la palabra el doctor Naidenov, el doctor Forlón y el doctor Fernández. Bien, doctor Naidenov. Sí, presidente. Bueno, en primer lugar, creo que el miembro informante, el presidente de la comisión, fue bastante claro en especificar algunos de los 21 hallazgos del presente informe. Yo creo que en este caso no es un informe más y que hay que llamar a las cosas por su nombre, porque se está auditando el rol de la CNRT como Comisión Nacional Reguladora de Transporte, como también el rol que le cabe al Ministerio de Economía
a la Secretaría de Transporte, a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, en todo lo que tiene que ver con el andamiaje en el periodo de auditoría de la línea San Martín. Primero, para saber de qué estamos hablando, me parece importante saber que la línea San Martín es un ramal que cubre un flujo de tránsito del área metropolitana de Buenos Aires que transporta más de 28 millones de pasajeros en el año. 28 millones de pasajeros en el año, un promedio de 80.000 pasajeros por día. A través de sus 22 estaciones y sus 76 kilómetros de extensión, que conecta Pilar, como la ciudad más importante al final del recorrido, con el centro de la ciudad de Buenos Aires. No podemos abordar en esta casa una auditoría relacionada con el funcionamiento de los trenes sin recordar, como lo ha dicho el auditor Piazza, la historia de la Auditoría General de la Nación, los pasos que ha dado la Auditoría General de la Nación en distintos periodos para advertir las tremendas y severas irregularidades del Estado y las fallas del Estado en materia o en su rol de contralor de los servicios públicos y la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo en distintas etapas en relación a los servicios. Yo quiero recordar dos informes de auditoría, dos informes concretos. El primero, que se lo ignoró, la resolución 23 del 2008, sobre el control de la CNRT y la Secretaría de Transporte, el periodo auditado 2005-2007, que evidenció el incumplimiento de las obligaciones de Trenes de Buenos Aires en relación al mantenimiento de vías, obras, material rodante y paso a nivel, y advirtió el riesgo para la seguridad de los usuarios. Pasaron los años, esto fue en el 2008, en el 2012 se reitera otro informe que corresponde a Trenes de Buenos Aires, periodo 2007-2009, con los mismos incumplimientos que advirtió la Auditoría General de la Nación, con la profundización en el deterioro de las vías y del material rodante. Quiero señalar que el borrador de este informe, y este dato es importante, el borrador del informe de la auditoría había sido enviado en vista a la Secretaría de Transporte en diciembre del 2011, para que tome nota y realice comentarios. Diciembre del 2011. Y llamando a las cosas por su nombre, pese a todas las advertencias de la Auditoría General de la Nación, el 12 de febrero del 2012, es decir, en diciembre del 2011, se corre vista a la Secretaría. El 12 de febrero del 2012 ocurrió la tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas y dejó 800 heridos. Vuelvo a reiterar, dos informes de la Auditoría General de la Nación, vista al Poder Ejecutivo, en el último informe, vista en diciembre a la Secretaría de Transporte y en febrero ocurre la tragedia. Con esta historia, con estos antecedentes, hoy no venimos acá a tratar un informe más o una narrativa más del estado de la línea San Martín en la prestación del servicio de transporte de pasajeros, porque no es de carga, de pasajeros. Porque acá hay algo que se omitió y que es importante señalar de entre algunos de los hallazgos. En primer lugar, independientemente del cumplimiento parcial de la CNRT, que no llegó adelante el plan de mantenimiento del material rodante e infraestructura, cuando se informa de que la sociedad operadora respondió únicamente el 38% de las observaciones que le realizó la CNRT, lo que no se dice es que las irregularidades sin respuestas fueron mayormente en fallas de comunicación, sistemas de radio, procedimientos de cabina, áreas críticas para la seguridad y la regularidad del servicio ferroviario. En cuanto al rol del Ministerio de Economía, Secretaría de Transporte y Subsecretaría de Transporte, me quedo con algunos hallazgos. Lo hizo referencia el doctor Piazza. El hallazgo más preocupante es la falta de contribución a las estadísticas en materia accidentológica. Pero hay algo que se omitió.
porque acá se habló del incremento de los accidentes del 30% en el 23 y del 72% en el 24. Lo que no se ha dicho es que las cancelaciones por causa de transporte vinculada a prácticas operativas crecieron un 622% interanual y que en el 2024 los fallos técnicos como causas de accidentes graves se incrementaron en un 400%. ¿Cómo terminó esto en el 2024? Lo ha dicho el miembro informante. Claramente, con un grave accidente, pese a nuestra historia, con un grave accidente en mayo del 2024, cuando una formación de pasajeros colisionó con un vagón y con un furgón que estaba detenido en la vía. El resultado fueron más de 60 heridos, 2 de suma gravedad. Yo me quiero detener en una cuestión central, que es histórica, en materia de la prestación del servicio ferroviario de los ferrocarriles en la Argentina. Y esto nos toca de cerca tanto para el transporte de cargas, por lo que implica para la logística, por el incremento de la logística, porque estamos maniatados justamente para transportar la carga a los camiones, porque los ferrocarriles fueron destruidos en la Argentina por falta de inversión. Es el mismo argumento que siempre se utiliza, justamente la falta de financiamiento para los trenes o para el servicio público que utilizan los trenes. Obviamente que la cuestión central es el financiamiento y también se expresó claramente que una de las grandes deficiencias en el periodo 2023 y 2024 tiene que ver con la falta de acompañamiento presupuestario. Pero yo me quiero detener en el financiamiento de la línea San Martín. Porque ¿sabe lo que pasó en este tema y lo que se omitió decir entre los hallazgos? Miren, presidente, en el año 2018 se suscribió un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo de 400 millones de dólares, más 122 millones de dólares que tenía que aportar el Estado. En total, 522 millones de dólares, que tenían como objetivo la modernización integral de la línea San Martín. Yo quiero recordar que este préstamo no es casual. Veníamos del 2012, de la tragedia de Once, con nuevos informes de auditoría donde el deterioro de otros ramales, la situación es terminal y crítica. Bueno, se avanzó en el otorgamiento de este crédito para financiar proyectos de inversión en señalamiento, en vías, control de trenes, comunicaciones, entre otros puntos. ¿Qué pasó con estos 522 millones de dólares? ¿Qué se ha hecho? En el 2025, el Gobierno de la Nación tomó la decisión, el ministro de Economía, el Ministerio de Economía, de reasignar, mediante resolución 343/25, este crédito que estaba destinado con los antecedentes de nuestra historia para un programa de apoyo a la sostenibilidad fiscal y el crecimiento. Yo quiero que se entienda. Nosotros podemos saber la situación en que le tocó asumir al nuevo gobierno, el orden de prioridades que puede tener el gobierno, que puede no coincidir con las prioridades que tenemos otra mirada en cuanto al rol del Estado, de lo que tenemos otra posición con respecto a algunos temas. Lo que no se puede en la Argentina, en función de nuestra historia, es no hacerse cargo de lo elemental, del respeto a la vida. Porque el crédito, justamente, o el desvío del crédito para priorizar la sostenibilidad macroeconómica, tuvo como antecedente previo el accidente del 2024, del ramal San Martín. Creo que cerca de Palermo, Retiro, fue el accidente con 60 personas. Entonces, desde el sentido común, yo no quiero que esto quede como un informe más, ni que la disposición administrativa del ministro de Economía quede como una decisión más para priorizar el orden macroeconómico en la Argentina, porque tenemos historias de tragedias en esta materia. Creo que fue una decisión política errónea, con una enorme insensibilidad y de enorme irresponsabilidad.
en función de nuestros antecedentes. Es cierto, lo expresó claramente el miembro informante, en junio del 2024 se decreta la emergencia en materia ferroviaria, se destinan aproximadamente 500 millones de dólares para todo el servicio ferroviario, pero no alcanza. Una cosa es decretar la emergencia con 500 millones, con previa toma de crédito y la solución del ramal San Martín. Creo que no alcanza. Yo para finalizar, ¿qué quiero decir, presidente? Miren, creo que tenemos que aprender de nuestra historia. Acá no estamos hablando de... Se pueden tener distintas miradas, distintas visiones en cuanto a cómo gestionar el Estado, inclusive porque esto es transversal, toca una parte del periodo 2023 y el 2024, y con visiones distintas. Veníamos del 2023 de una gestión donde un Estado omnipresente, donde se hacía fuerte acompañamiento en materia de subsidios, pero no el seguimiento del Estado si esos subsidios realmente fueron eficientes para que se direccionen a la inversión y evitar accidentes en la Argentina. Y hoy estamos en presencia, parece, con esta decisión de priorizar el orden macroeconómico y que el Estado se retire de funciones esenciales. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio en esta materia. Entonces, si acá nosotros vamos a continuar con un informe de seguimiento, que tome nota el Poder Ejecutivo de la situación actual de este ramal y que se tome nota fundamentalmente cuando se logra obtener financiamiento internacional de la prioridad que tiene para la Argentina el servicio de trenes. Por eso yo rescato esa decisión administrativa que tiene que ver con mirar una planilla de Excel, los números crudos, perdiendo de vista nuestra propia historia. Entonces, que no se repita, como lo ha dicho el propio miembro informante, para evitar una tragedia más, que en las auditorías de seguimiento, el Poder Ejecutivo priorice el andamiaje de este ramal. Repito, venimos de la tragedia del 2012. Se nos advierten de los accidentes que han ocurrido con un incremento fenomenal del 400% en el 2024. Venimos de un accidente del 2024 de la línea San Martín. Bueno, espero que el Poder Ejecutivo, presidente, en esta materia y con la reasignación que han hecho con la emergencia, den prioridad a este ramal porque la situación es terminal. Gracias. Muy bien, gracias, señor auditor. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Unas pequeñas palabras. Coincidir en la presentación, que ha sido bastante detallada. Me sumaba la omisión sobre esta reasignación del crédito internacional del BID. Pero una pequeña... O sea, me sumo a la opinión de que esto no tiene que ser un informe más. Esto tiene que generar algún tipo de alarma y reactivar algo en el Estado para que no continúe el deterioro del parque ferroviario. La línea cuenta con 24 locomotoras y 160 coches remolcados que fueron incorporados y puestos en servicio en 2013. Digo, por eso, ante una tragedia y ante un informe, en su momento algo se hizo. Se cambió el parque, la totalidad del parque ferroviario de la línea. O sea, no es que no se hizo nada, digo, no voy a tomar una tragedia para hacer política. Algo se hizo. A fin del 2022, las 24 locomotoras se encontraban operativas, 100% operativas. A fin del 2023 eran 22 las unidades operativas y a finales del 2024 solo el 67% se encontraba operativa. Deterioro por la falta de inversión. Del parque total de 160 coches remolcados, a fin de 2022 el 94% se encontraba operativo y a fin de 2024 el 78% se encontraba operativo. Digo, esperemos que la alarma sea atendida cuanto antes que tengamos la lamentable tragedia. Y nada más. Gracias. Bien, doctor Fernández tiene la palabra ahora. Sí, como siempre, te felicito, Mariano, también a Naidenov, a Luis, por lo que dijo, pero no nos olvidemos que siempre acá, tanto por el 177 del Código Procesal, yo siempre lo he pedido porque soy funcionario, no me quiero que no hice la denuncia. Como pido
es que vaya a la Secretaría Legal, si están todos de acuerdo, para hacer la denuncia penal como corresponde, ¿eh? Porque acá, cuando estaba el doctor Despuy, se hizo siempre las denuncias penales. Entonces, ahora también, yo quiero seguir con la misma táctica, ¿eh? Nosotros denunciamos a todos los gobiernos y fueron al Fuero Penal Federal. Que así, yo lo que pido, para seguir mi misma, para todos los que me conocen, siempre pedí lo mismo, pido que vaya a la Secretaría Legal a ver si se encuentra algún ilícito. Si le parece, doctor, lo pasamos a la Secretaría Legal Técnica que nos haga un dictamen si amerita o no amerita. Sí, igualmente, yo le aclaro que por el 177, si la Secretaría Legal no ve que hay una cosa, yo voy a hacer mi propia denuncia. Yo así me cubro siendo funcionario público, porque leyendo esto, cualquier persona acá se nota que hay un problema penal y hubo gente que no ejerció bien su función. Entonces yo, para salvaguardar ser funcionario, yo voy a hacerlo igual. Pero voy a esperar el dictamen de la Secretaría Legal. Muy bien. A ver, doctor Piazza. Sí, perdón. Simplemente quería hacer una aclaración. Acá estamos hablando sobre este informe sobre un periodo auditado específico, es una foto, pero la película es mucho más larga, con lo cual simplemente es basarnos en que el informe habla, es una foto puntual en un periodo auditado puntual, justamente. La película de esta situación es mucho más larga, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde se quiere ir. Entonces, simplemente quería comentar que estamos hablando frente, y lo voy a hacer reiterativo en el término, de una foto en un determinado periodo auditado. Nada más. Todas las auditorías son de un periodo determinado. Y hacia dónde vamos, la verdad que seríamos brujos, sabiendo a dónde se quiere ir. No entendí esa parte. Entonces, presidente, la verdad es que me parece que hay que tomar con seriedad, pedirle a la Secretaría Legal y Técnica que haga un informe de lo que amerita o no amerita el contenido del informe y después actuar en consecuencia. Doctor Fernández. Sí, para contestarte, Mariano, vos me estás diciendo ahora de este periodo. Entonces, lo que te quiero decir es de que vino la democracia, todo en ferrocarriles y en todo estuvieron robando permanentemente. La gente viaja como ganado, entonces dejémonos de joder. Llegaron ustedes para salvar todo, bueno, también, si todos están denunciados en la justicia, hay que hacerle el mismo camino, denunciar a todo el mundo. O ahora, porque es el periodo de ustedes, no se denuncia. Yo voy a seguir con mi mismo pensamiento, como he denunciado a los funcionarios de mi gobierno, Esto no es si corresponde o no, porque acá lo explicó bien Naidenov, ni el crédito ni nada, y el ministro de Economía usó la plata para otra cosa, y vinieron los accidentes. No se cambió nada, la gente viaja como ganado, y bueno, no sé ahora si quieren sacar la plata y todo, y nadie es culpable acá. Pero por eso hay que ver el alcance. Está bien, pero no pongamos los años ni vengamos a decir que esto es culpa. De las responsabilidades. Acá es culpa de todo el mundo. De todos los ministros de Economía, de todos los secretarios de Transporte, del subsecretario de Transporte ferroviario, son todos. Nadie hizo nada. Y siguen sin hacer nada. Esto. Y te felicito por lo que dijiste. Muy buen informe. Gracias. Bien. Doctor Almada, ¿tiene la palabra? Póngale volumen, así escuchamos y queda en la versión taquigráfica. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Digo, pasémoslo a la legal y técnica y evaluemos en ese marco si corresponde o no hacer una denuncia. Bien. Estamos de acuerdo, lo pasamos, más allá de las salvedades de lo que dijo el doctor Fernández. Muy bien. Entonces hacemos el pase del expediente. Primero, el informe hay que considerarlo. Bien. Primero, hay que considerar el informe y votarlo. Segundo, hay que considerar la auditoría de seguimiento de cumplimiento de los hallazgos. Y tercero,
mandar el expediente a la Secretaría Legal y Técnica para que haga un dictamen sobre la pertinencia o no de la denuncia correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces votamos en ese sentido. Primero, el informe. Se vota aprobado. Segundo, disponer la auditoría de seguimiento de cumplimiento. Se vota aprobado. Y tercero, pasarlo a la Secretaría Legal y Técnica para que estudie la pertinencia o no de denuncia. Se vota aprobado. Siguiente punto. Punto 7, actuación 489-2024 AGN, informe de auditoría realizado en el ámbito del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad, del ex Ente Nacional Regulador del Gas y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, referido a gestión de los reclamos de los usuarios por parte de los entes reguladores de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, gas natural y provisión de agua y tratamiento de desagües locales. El periodo auditado es 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Ha sido elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos que preside el auditor general Dr. Piazza. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Muy bien, tiene la palabra nuevamente el doctor Piazza. Gracias, señor presidente. El informe que se pone a consideración en esta ocasión tiene como objetivos evaluar si los entes gestionaron adecuadamente los reclamos de los usuarios y si ejercieron un control eficiente sobre las concesionarias y licenciatarias de los servicios públicos respecto de los reclamos recibidos en sus sedes. Entre los hallazgos comunes a los 3 organismos auditados se identificaron debilidades en materia de planificación operativa. En ninguno de los casos se verificaron mecanismos formales que permitieran estimar la cuantía de reclamos y, en consecuencia, asignar recursos humanos de manera eficiente. A ello se suman limitaciones en los sistemas informáticos que impactan en la capacidad de control y seguimiento de los reclamos. A modo de ejemplo, el ENRE opera con bases de datos fragmentadas e inconsistentes. El ENARGAS registra incongruencias entre el sistema y los expedientes físicos y el ERAS presenta un sistema desactualizado con alta dependencia de procesos manuales. También se observaron diferencias significativas en materia de trazabilidad de los reclamos. En ese sentido, tanto el ENRE como el ERAS remiten a los usuarios a canales telefónicos para verificar el estado de sus reclamos, lo que limita la accesibilidad y la transparencia. En contraposición, el ENARGAS dispone de un sistema de consulta autónoma en línea. Asimismo, se verificó que el ENRE y el ENARGAS no realizaron encuestas de satisfacción a usuarios durante el periodo auditado, incumpliendo su propia normativa interna. Únicamente el ERAS mantuvo activa esta herramienta. Con relación a los hallazgos específicos del ENRE, la AGN constató que los reclamos presentan tiempos de resolución elevados. En 2023, el promedio fue de 989 días. En 2024, de 574 días. Adicionalmente, el instructivo utilizado no fue adecuado a la última estructura organizativa del ente. Otro aspecto relevante son las demoras en los procesos sancionatorios, las cuales registraron un promedio de 3 años entre la ocurrencia del incumplimiento y la imposición de la sanción, situación que debilita el carácter preventivo y disuasorio de las sanciones. En esta misma línea, se constató la existencia de saldos significativos pendientes de pago en concepto de multas. Al 31 de diciembre de 2024, el stock acumulado de multas impagas ascendía aproximadamente a 1.746 millones a valores corrientes, correspondientes al periodo 2023-2024. Respecto a los hallazgos vinculados al ERAS, se verificó que la concesionaria AISA no concluyó el dictado del reglamento del usuario previsto desde el año 2006 con la sanción de la Ley 26.221. Asimismo, se detectaron debilidades en la capacidad para ejercer un control eficaz sobre la concesionaria, incluyendo la ausencia de criterios claros, vinculantes para la aplicación de sanciones
y la falta efectiva de sanciones ante incumplimientos vinculados a la gestión de reclamos. A modo de conclusión, la auditoría identificó debilidades estructurales comunes a los 3 entes que evidencian deficiencias en los mecanismos de atención, control y seguimiento de reclamos, con la consiguiente limitación de la eficacia regulatoria, la eficacia de la gestión y en la protección de los derechos de los usuarios. El informe contiene 7 recomendaciones orientadas a fortalecer la planificación operativa, desarrollar sistemas informáticos integrales y auditables, reimplementar encuestas de satisfacción de usuarios, actualizar y simplificar procedimientos internos, definir plazos sancionatorios y fortalecer el cobro de multas, concluir la aprobación de reglamentos del usuario del ERAS y fortalecer el control del ERAS sobre la atención presencial y remota de la concesionaria. Corresponde señalar que los 3 organismos auditados presentaron sus respectivos comentarios al proyecto de informe. No obstante, dichas observaciones no aportaron elementos que justificaran modificar los hallazgos ni las recomendaciones formuladas por el equipo de auditoría. Como consideraciones finales, deseo destacar el trabajo del Departamento de Agua y Energía. Y en línea con lo comentado en el informe anterior, quiero hacer hincapié en que este tipo de evaluaciones reviste especial relevancia institucional, en tanto coloca en el centro de la tarea de control la tutela efectiva de los derechos de los usuarios y contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos responsables, así como a velar por la calidad y accesibilidad de los servicios públicos. Por todo lo expuesto, propongo su aprobación. Bien, se pone a consideración entonces, se vota aprobado. El siguiente punto, secretario. El último punto ingresado sobre tablas al inicio de la sesión como punto 8 es el que contiene los asuntos elevados por la Comisión Administradora que están para consideración y conocimiento según corresponde cada caso. Bien, entonces ponemos en consideración los asuntos elevados por la Comisión Administradora, se votan aprobados. Entonces, ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, damos por finalizada esta sesión ordinaria, recordando que la próxima tendrá lugar el día jueves 25 del corriente año a las 12 horas en este recinto. Queda levantada la sesión.